Eh, Hoy estaba viendo un tema relacionado con... Estaba en Twitter en realidad. Estaba en Twitter. Y, y surgió un posteo del profesor Hernán Corral, abogado, sobre un tema, una sentencia de un tribunal de familia que acoge la demanda y que declara que un niño de 2 años tiene dos madres. ¿Ya? Entonces, eh, él, no sé si una crítica o no, pero dice que no tiene ningún valor la sentencia, porque fue hecha en base a un simulacro, igual como las nulidades que se hacían cuando no existía la ley de divorcio. No sé si se acuerdan que cuando no había ley de divorcio, las personas para poder separarse iban al tribunal y pedían la nulidad porque inventaban una excusa de que en realidad no había una formalidad, hubo un problema en la formalidad del procedimiento, etcétera, y así las dos personas podían anular su matrimonio. Entonces se inventaba, se iba con una mentira para lograr un reconocimiento jurídico de que ya no existía ese matrimonio, porque no existía la ley de divorcio. Entonces acá él plantea que es lo mismo, que van con una ficción jurídica, con una simulacro, dos mujeres a pedir a que se reconozca la filiación, es decir, que el niño es hijo de las dos, porque la ley solamente reconoce que los niños son hijos de un hombre y una mujer, pero en este caso el niño fue gestado por otra persona, eh, algo así creo, pero el asunto es que solamente se reconocía la afiliación, es decir, que el niño era hijo de esa mamá, de la mamá, de una de las personas, de las personas de las dos mujeres. ¿Okay? Entonces lo que se buscaba es que reconociera la segunda. Y bueno, la sentencia dice que el niño tiene dos mamás. Bueno, y eso trae consecuencias jurídicas porque el niño puede ser representado por las dos, por ejemplo. ¿Ya? Por padre o madre, en este caso madre y madre. O sea, hay consecuencias prácticas. Entonces, dentro de la que se mencionaba en relación a las críticas que se le hacían a la persona Hernán Corral, que decía, oye, esta cuestión no tiene pata y cabeza, porque en realidad, más que ir al fondo, es decir, el reconocimiento de que exista la posibilidad de que dos mujeres sean madres de un niño, se fue al tema de forma, que en realidad esa sentencia está basada en un simulacro, en realidad dos personas fueron, sabiendo que la ley no lo permite, fueron a buscar una manera para eh, para buscar el reconocimiento de algo que en la práctica ellas lo viven así. En su casa viven dos mujeres y el niño de 2 años. Y los dos actúan como madres. Entonces, dentro de las críticas decían, lo que pasa es que eh, eh, esa simulación hay que hacerla porque el derecho no se adecua a la realidad. Porque el derecho no se adecua a la realidad. Y el derecho, o sea, las normas no están de acuerdo a la realidad actual. Entonces yo ahí le puse a una de las personas, dije, ok, puede ser válido ese punto, pero entonces tenemos que preguntarnos qué es la realidad. Porque quizá para Hernán Corral la realidad es una cosa y para tú que lo estás criticando es otra cosa. Entonces la respuesta que me dio, me dijo, no, la realidad es que la realidad es dinámica y las cosas cambian y por lo tanto el derecho tiene que ir adecuándose a la realidad. Por lo tanto el derecho es ex post, es decir, el derecho, yo creo las normas posterior a los hechos prácticos que yo quiero regular. Entonces yo decía, ok, yo entiendo, pero si hay dos visiones de realidad, la que tiene Nan Corral y la que tenés tú, eh, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Yo le decía, por ejemplo, la visión del derecho en la Universidad Católica plantea que las normas tienen que adecuarse a una ley divina, a la ley natural, que es estática. Y nosotros podemos, o sea, religiosamente uno puede llegar a la existencia de una ley divina del supremo creador, que tiene un plan divino, por medio de la Biblia. Pero ¿qué pasa si no creo en la Biblia? Entonces existe también una visión racionalista que dice el naturalismo racionalista, los derechos naturales. Uno puede llegar a entender la realidad racionalmente, no solamente por la fe, sino que iluminada por la fe, y llegar a los primeros principios de la realidad, que por ejemplo serían que los seres humanos fueron creados como hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios.
Y eso tiene consecuencias prácticas. El matrimonio entre un hombre y una mujer, que el hombre y la mujer pueden ser padres, que etcétera, 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 etcétera. Que somos criaturas divinas, que somos hijos de Dios, etcétera, y por lo tanto tenemos dignidad, y por lo tanto tenemos, no puede existir el aborto, y se condena no, uno puede matar a otra persona, etcétera, etcétera. O sea, hay derechos que emanan de la dignidad del ser humano, no por ser humano, sino porque es por creación divina, porque somos hijos de Dios. Y la otra visión, que es más laica, que parece que no, porque que la realidad es cambiante, que la cultura va modificando, que la cultura, que es una creación humana, va modificando nuestras conductas, nuestras acciones, y por lo tanto el derecho debe reflejar esos cambios en la norma. Para hacerlo simple, el fútbol. El fútbol es una creación humana. Alguien en un momento se le ocurrió, en Inglaterra, no tengo idea dónde, y se le ocurrió inventar un deporte en la cual 11 personas contra 8 personas en una cancha determinada, jugando con los pies, tenían que impulsar un balón adentro de un lugar, un arco, el cual es un gol y un tanto tiempo, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces el principio esencial del fútbol es que se juega con los pies. Y se diferencia, por ejemplo, del rugby, que se juega con la mano. Pero por el camino de la evolución del fútbol han ido surgiendo, por ejemplo, no sé si fue el momento o no, pero para el ejemplo lo quiero explicar. Por ejemplo, alguien dijo, oye, ¿sabes que necesitamos que uno de los 11 jugadores pueda tocar la pelota con la mano porque hay mucha desventaja, por decir algo? Y se crea la figura del arquero, que puede tomarla con la mano. Y después se va creando la figura, no sé, del táctico de esquina, y se va haciendo la figura de sancionar con roja a alguien que comete una infracción al reglamento, o amarilla, etcétera, y se van creando y va modificando el reglamento, pero el reglamento nace ex post. Y primero inventamos, oye, juguemos esta cuestión, y se me ocurrió jugar esta cuestión. Y ahí inventó el deporte, el fútbol, empezamos a jugar, y después dicen, oye, yo a ti te conté las reglas que le puse a este deporte, y tú las estás respetando, pero cuando empiezan a llegar más personas, ¿cómo les vamos a ir explicando a todos cómo se juega el fútbol? Cuando sean cientos, miles. Entonces creamos un reglamento para que queden estrictamente cuáles son las reglas del deporte y todos juguemos a lo mismo. Y establecemos una convención. Este es el fútbol. Y creamos el fútbol. Y después vamos modificando ese reglamento de acuerdo a que a alguien se le van ocurriendo nuevas reglas, mejoras, etc. Pero de repente, si nosotros creemos que la cultura es dinámica y estamos abiertos a que el reglamento se pueda ir modificando, vamos a llegar a la pregunta esencial de repente alguien va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que se pueden hacer goles con la mano. O yo creo que podemos poner 2 arcos por lado. Entonces la naturaleza del fútbol se rompe, deja de ser fútbol, pasa a ser otra cosa. Le cambiamos el nombre. Entonces, ¿hasta dónde llega el límite del cambio cultural dinámico, reconociendo que la realidad es dinámica? ¿Hasta dónde llega? Y esa era la postura de la otra persona que me decía, es que la realidad es dinámica. Y tenemos que el derecho, su única pega es adecuarse a esa realidad dinámica. Es decir, establecer las normas de conducta de las personas y las consecuencias jurídicas frente a otros. Es decir, la consecuencia de que yo puedo decir, este niño es hijo mío, por lo tanto tú no puedes hacer nada con ese niño porque yo lo defiendo, porque yo lo represento, porque yo quiero que se eduque, porque yo tengo una relación filial reconocida por el derecho jurídico, una consecuencia jurídica, y yo soy el representante en el colegio, yo soy el apoderado. Entonces, el tema es, igual que el fútbol, ¿hasta dónde llega el límite de la creación humana, de la cultura, para modificar algo hasta el punto que deje de ser lo que es y pase a ser otra cosa? Y con las consecuencias de que, por ejemplo, si yo sabía jugar fútbol con los pies y de noche a la mañana me cambian las reglas y se puede jugar con la mano, significa que todo el ejercicio físico que yo hice en el gimnasio para fortalecer mis piernas no vale de nada, porque ahora también lo puedo con las manos. Entonces lo que para mí era una ventaja y que yo desarrollé esa ventaja, ahora ya no es ventaja, porque ahora necesito hacer músculo, porque puedo jugar con la mano. Entonces alguien te va a decir, es que eso no es fútbol, eso es handball. Entonces, el tema es quién define quién modifica el reglamento. En democracia, supuestamente las mayorías definen qué es y qué no es y qué vamos a regular. Pero si hay una mayoría circunstancial y determina que el fútbol se juega con los pies, de 22 jugadores, 18 dicen que sí, los otros 4 ¿qué hacen? Se adecúan a la nueva realidad, luchan por cambiarla, tratan de convencer a algunos para después tener una nueva mayoría, etcétera, en cosas
cotidiana, sí, o sea, el tránsito, si manejamos por la izquierda o por la derecha, si el rojo va a ser para parar, el verde para avanzar, bueno, puede ser el azul para parar y el blanco para avanzar, no sé, nos podemos poner igual cosas accesorias, pero cuando de repente la democracia extiende tanto, 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 el poder de la cultura humana y el reconocer esa cultura humana dinámica, esa visión de mundo dinámica, que cambia y que el derecho solamente tiene que reconocerla y la política también, ¿a dónde está el límite? ¿A dónde está el límite? Que llegamos a preguntas como, por ejemplo, ¿los niños nacen de un hombre a mujer? ¿O pueden ser dos, pueden tener, nacen de una mujer, pero en la aplicación, en la educación, en ser padres, significa que pueden ser dos mujeres, dos hombres, cuatro hombres, dos mujeres, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces son dos visiones muy distintas y con consecuencias prácticas. ¿Qué hacen con esas cuatro personas que no quieren jugar fútbol con la mano? ¿Se van? ¿Hacen otro equipo? ¿Crean otro reglamento? Va a aparecer un nuevo nombre, el fútbol originario. ¿Han visto, por ejemplo, algunos grupos de música que se separan y dicen, no, nosotros somos Inti Illimani histórico y los otros son Inti Illimani y el otro son Inti Illimani, no, yo soy Inti Illimani con Z. Digo Inti Illimani porque me acordé de esa cuestión de Inti Illimani histórico, no es que me guste, me da lo mismo, si le gusta bien, si no, no. El punto es que a lo que voy, que los se separen, quién es el poseedor de la verdad al fin y al cabo? Entonces se produce un drama porque si estamos viviendo en un territorio, todos vivimos en este país llamado Chile, y tenemos diferencias sobre, no sé, presiones políticas, sobre si manejar por la izquierda o por la derecha, etcétera. Pero si uno se va cuestionando y va llegando y la democracia lo permite, pues empezar a cuestionar y a dialogar, etcétera, a parlamentar, y la solución a los conflictos es el parlamento, la conversación, llegamos a preguntas críticas que parecen irreductibles. Que una persona que cree que existen primeros principios estáticos que son los que moldean la realidad, es irreductible. Si tú cedes en eso, dejas de creer lo que crees. O sea, se te cae toda tu estructura de creencias, valores, principios, la forma como tú educas a tus hijos, etcétera, etcétera, porque tú recibiste eso de la educación de otros, de tus padres, qué sé yo, que te educaron así, te transfirieron una forma de ver el mundo, con un lenguaje determinado, etcétera. Y para el otro, que es el laico, que dice, no, sabes que mi fundamentación de lo estático puede ser, no está en la Biblia, no está es netamente porque el sujeto es primero, cogito ergo sum, pienso luego existo, o sea, el sujeto es primario al objeto y por lo tanto yo puedo eh, 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 en el proceso cognitivo primero estoy yo como ente pensante y puedo crear nuevas realidades. Y el otro te dice, no, el objeto es primero, el objeto y no el sujeto solamente capta el objeto ya prehecho, ya con ciertos principios estáticos que están ahí, y usted solamente lo único que hace es captarlo, descubrirlos. Y el derecho obviamente tiene que descubrir esos principios de la ley natural en los hechos, pero no crearlos. El problema es que la modernidad, el racionalismo moderno, pone al ser humano en el centro y por lo tanto el ser humano puede crear cultura, ciencia, técnica, etcétera. Entonces tenemos ahí un gran choque entre sujeto y objeto, pero hay una gran síntesis. Hay una propuesta de síntesis que en realidad no es sujeto ni objeto, que no sería esa dualidad. Y se desarrolla principalmente en el siglo XX. No voy a entrar ahí. Pero estos videos que yo hago son de reflexión. No son para dar respuestas. No son para decir, yo no soy experto en nada. Tengo mi estudio, obviamente, pero no me puedo definir soy experto en. Solamente me cuestiono. Y por un tema de Twitter me cuestiono esto y lo sigo cuestionando y se lo transmito para que digamos, oye, o sea, ¿qué repercusiones tiene de repente tener una visión de mundo? Y normalmente la política es la expresión práctica de visiones de mundo. Es decir, si yo tengo, políticamente creo que el tema del aborto es un tema de salud pública, y que por lo tanto para que haya menos abortos, menos personas que mueran o se hagan los abortos de manera segura en un hospital, yo debo regular esta cuestión. Pero quizá en la política pública otro te va a decir, no, es que yo no voy a regular el aborto porque el aborto no, va contra mis principios, mi forma de vida, mi creencia. Entonces son temas irreductibles, grandes trincheras que
hay que buscar formas de resolverla. ¿Por qué? Porque vivimos todos en el mismo territorio y vivimos en conjunto y nos damos las leyes para cumplirlas y respetarlas entre todos.